Hola Dragilor y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy los quiero inspirar a hacer un postre muy rápido y fácil, unos ricos y bonitos crepes crujientes. También les voy a mostrar cómo hacer un rico caramelo para acompañarlos. Así que vamos ya a empezar. Para empezar, ponemos los huevos en un recipiente y agregamos el extracto de vainilla y con un batidor los mezclamos. Agregamos también el aceite y la leche y mezclamos. Después agregamos el azúcar y mezclamos para disolver el azúcar. Ahora vamos a cernir la harina junto con el polvo para hornear. Y agregamos la sal y los mezclamos bien. Empezamos a agregar los ingredientes secos a la mezcla de huevo y leche, despacito, poco a poco, mientras seguimos mezclando. Al principio van a haber grumos, pero no se preocupen, seguimos mezclando hasta que obtenemos una mezcla suave sin grumos. Por si acaso quedaron algunos grumos, podemos pasar la mezcla por un colador. Obtenemos una mezcla muy suave y ya estamos listos para cocer los crepes crujientes. Vertemos la masa en una manga pastelera sin boquilla y cortamos un poquito la punta y empezamos a formar el crepe en el sartén caliente. Yo calenté el sartén a fuego medio. Vamos en círculos hasta formar nuestro crepe. Pueden hacer la forma que desean. Dejamos cocer un minuto o hasta que esté dorado y con la ayuda de una espátula le damos vuelta como si hiciéramos una flauta. Cuidado de no quemarse si se ayudan con la mano porque el sartén está caliente. Lo mejor es usar guantes. Seguimos haciendo lo mismo con el resto de la masa. Ahora los crepes son un poco suaves, por eso los vamos a secar en el horno precalentado a 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit. Y los vamos a secar durante 1 hora o hasta que estén crujientes mientras hacemos el caramelo. Vertemos la crema para batir en una cacerola y cortamos la vaina de vainilla y raspamos las semillas y las agregamos a la crema. Cortamos la vaina de vainilla y la agregamos también. Llevamos la cacerola a la estufa a fuego medio y dejamos que llegue a hervir y la retiramos del fuego. Cubrimos con plástico autoadherente y dejamos infundir durante media hora. Después de ese tiempo retiramos el plástico autoadherente y calentamos la crema de nuevo. Al mismo tiempo ponemos otra cacerola a calentar a fuego medio y cuando ya está caliente empezamos a añadir el azúcar poco a poco y lo dejamos derretir por completo sin mezclar. Una vez que todo el azúcar se derritió, añadimos la mitad de la crema para batir caliente y mezclamos rápido, pero con mucho cuidado porque el vapor está muy caliente. Añadimos la otra mitad de la crema y mezclamos. Ahora agregamos la mantequilla, cual está a temperatura ambiente, y mezclamos bien para derretir la mantequilla y para combinar bien. Y ya retiramos del fuego. Agregamos la sal y mezclamos para incorporar. Dejamos enfriar unos minutos y ya lo podemos servir. Los crepes ya están crujientes. ¡Qué bonitos se ven! Los dejamos enfriar por completo antes de servirlos. ¿Qué les parecen? Vamos a probar uno con el caramelo.
muy rico, muy crujiente y se combina muy bien con el caramelo. Pueden acompañarlos también con chocolate derretido, Nutella o mermelada. Prueben mi receta y déjenme saber en los comentarios cómo les salió. Gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Les agradezco por su apoyo y nos vemos pronto con otro video. ¡Adiós!